Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos Flores, su anfitrión. Hoy estamos en nuestro anuario con lo mejor del 2014, 4 programas de lujo. Hoy nos acompaña Tufi Are, jefe de redacción del Deber. Vamos a los hechos negativos, ¿te parece? Bueno, Carlos, siempre. Uno no quiere tocarlos, pero tiene que tocarlo hacer porque referencia. además enseñan, ¿no? a que hay cosas que se pueden evitar, ¿no? Por ejemplo, Empezamos con las inundaciones del 2014. Empezamos con las inundaciones en Beni que dejaron muy mermada el hato ganadero beniano, ¿no? Además con un gobierno que no reconocía que era un desastre el que estaba viviendo Beni, y es las inundaciones más graves de los últimos 50 años en Beni, ¿no? Esto fue negativo, ¿no? Para esto la economía fue manejado beniana. Políticamente, ¿no? Lamentablemente, sí. Se quiso hacer política con el desastre, ¿no? Primero minimizándolo, luego peleándose entre autoridades por quién se llevaba los méritos, porque asistir, ser solidario, sin lugar a dudas, da votos, ¿no? Da la impresión de ser buena persona, un político que va y se ocupa del desastre. Entonces fue inevitablemente manejado de manera política, pero vergonzoso en algunos momentos estas acusaciones entre ellos, ¿no? Entre el gobierno y el propio gobernador en ese momento del Beni, ¿no? Y la historia se repite del Beni, ¿no? Sí. No ha solucionado Beni hasta ahora este problema de defensivos, ¿no? Su hato ganadero, el repoblamiento de ganado, ¿no? La economía beniana que abastece de carne a gran parte del país sufre muy duro los golpes en cada inundación. Entonces algo tiene que hacerse de manera estructural por Beni, ¿no? Algo macro, ¿no? Debe haber una solución. Exacto. Algunos pensaron en construir otra ciudad, creo que Evo Morales andaba mencionando eso, ¿no? Otra ciudad por ahí cerca de Trinidad, pero menos vulnerable. Y sí hay que encontrarle, ¿no? Hay que encontrarle, ojalá no sea reactiva la conducta, ¿no? Cada vez que hay las inundaciones, reaccionar nomás, ¿no? Claro. Que sea preventiva. Aquí se ha hecho un buen trabajo, el caso cruceño es un ejemplo, ¿no? Por los defensivos del Piraí. De SEARPI, protegiendo el Piraí, protegiendo el Río Grande, fundamentalmente. O sea, aquí se ha hecho un gran trabajo que se nota ya ahora de construcción de defensivos, ¿no? Que se vea bien el ejemplo cruceño para que los benianos también un poco se atienda a este tema, ¿no? Es más, aquí creo que se van a invertir con fondos de Fonplata en más construcción de defensivos y protección de 1 millón de hectáreas de cultivos, ¿no? Eso es lo último que se ha conocido en las últimas semanas de diciembre, anunciándose apoyo de Fonplata para construir más defensivos y proteger. Muy interesante, sí, buena noticia. Eso es buena noticia. Una muy buena noticia. Buena noticia. Los feminicidios. Fue un año patético, ¿no? Con los feminicidios, han continuado. Ha llegado a la conclusión por qué, pero muy en el trasfondo, sabemos que es por agresión. Claro, el gran problema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Que tiene que ver con valores, con la forma de cómo se la conceptúa o se la define el rol de la mujer, digamos, ¿no? Que bueno, debería ser de total equilibrio de género, una relación, digamos, ¿no? El machismo, que siempre también es un problema nuestro en Bolivia, ¿no? En nuestra sociedad, valores indudablemente que a veces cosifican, ¿no? A la mujer, que la ponen en un segundo orden. Y cuando vemos que Santa Cruz tenemos dos autoridades mujeres ahora, ¿no? Exacto. Hay por otro lado un notable crecimiento de lo que es el equilibrio de género, el reconocimiento de derechos paritarios, ¿no? Hombre-mujer, el Parlamento tiene 51% de mujeres, entonces hay que ir trabajando mucho en educación, ¿no? En educación, en prevención de este tipo de hechos, que no terminen en muerte, ¿no? En crímenes. Ha sido muy duro lo que ha pasado también con el hogar, ¿no? De niños, ese caso de violación en La Paz, ¿no? Fue tenebroso. Y en fin, estos feminicidios, después luego este caso que conmocionó mucho a la profesional que fue atacada en un parqueo de vehículos, ¿no? Un caso también, ¿no? Muy dramático. Hubo marchas, ¿no? De protestas, de pacificación por la paz. Y bueno, la violencia en sí es algo que nos preocupa, ¿no? Estas cosas nos conmocionan, ¿no? Sí. La violencia en general, ¿no? Los atracos, nos dejan perplejos, ¿no? Que han continuado cada vez de manera más horripilante, ¿no? Algunas cosas que suceden, ¿no? Que no parecerían desde Santa Cruz, desde Bolivia, ¿no? Sí, no parece. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla a Mónica Salvatierra, tu colega de trabajo,
y ella de cierta forma hacía un análisis sobre el tema de los feminicidios. Me decía que se ha descuidado mucho la familia, la falta de valores, lo que acabas de decir, pero por sobre todo también son los altos precios que estamos pagando por la migración, por mucha gente de Bolivia que se fue a España y a otros países en busca de un futuro mejor familiar, ¿no? Y dejó a la familia. Entonces, por otro lado, mea culpa a nosotros los medios de comunicación, los periodistas, también, que alegremente difundimos mensajes, me refiero, donde ahora las novelas y las películas, las series, llámese, los productos que se emiten en televisión, los protagonistas son delincuentes, son quienes asesinan, acribillan, hacen todo lo peor, son los protagonistas de la serie. ¿Te has puesto a pensar en eso? Tremendo daño que hace. Sí, la apología del delito es un grave problema. El mostrar como héroes al final, o como personajes muy visibles a esta gente que hace daño, contribuye, ¿no? Todo, ¿no? A ver, la educación se consolida en distintos niveles, ¿no? Y no pueden ir en contrarruta instituciones que deberían ser parte fundamental de la educación. A ver, familia primero, clave en la educación; colegio, clave en la educación; medios de comunicación, clave en la educación. No se pueden emitir o ir digamos, en contrarruta los medios de los valores que pregona la familia, o el colegio, o la religión misma, ¿no? O la iglesia, ¿no? Y a veces se van en contrarruta, ¿no? Colisionan ciertos estereotipos, ciertos valores que se difunden a través de los medios, ¿no? ¿O será que antes la mujer no tenía voz ni voto, no decía nada y esto pasaba siempre, y que ahora tal vez con los medios de comunicación que se han de cierta forma democratizado, se escuchan más voces, puede ser, o conocemos recién los hechos? Sí. Yo creo que se han empezado a denunciar más, ¿no?, los casos de agresión a mujeres, desde que ocurrieron también un poco los cambios a nivel jurídico, ¿no? Porque hay ya una norma dura contra los feminicidios después del caso de Anaí, ¿no?, cuando la asesinan. Yo creo que ahí hay un sacudón y cada vez se socializa más los derechos de las mujeres, a lo mejor cada vez se denuncia más, y por eso es que parecería que se han incrementado, ¿no? Pero no hay que desconocer, este problema es real, lo que estás diciendo, ¿no? Lo de la descomposición familiar, la migración que termina afectando la unidad de la familia, ¿no? Los valores, mucho consumo, ¿no? Vivimos en el frenesí, en la frenética vida cotidiana de acumular bienes, porque es la única forma de ser reconocidos, ¿no? Y en esta acumulación de bienes, así como de lugares, cuando empiezan a darse la pérdida de valores, ¿no? Cuando todo lo que hay que tener para ser reconocido es tener un gran vehículo último modelo, una gran mansión, y a conseguirla como sea, es cuando empieza a descomponerse también la sociedad, ¿no? Creo que vivimos una cultura muy consumista, sobre todo en Santa Cruz, ¿no? Que fomenta este frenético consumo, y al mismo tiempo para consumir pues hay que acumular, acomodar lugar en algunos casos, ¿no? Yo no me explico cómo viven algunos, ¿no?, que a veces ni trabajan, y sí están ahí luciendo su gran vehículo o su gran mansión, digamos. Son las desigualdades sociales, ¿no? Abismales, entre riqueza y pobreza. Yo sé que sos un periodista moderado, conservador, pero ¿alguna vez has pensado como castigo a los violadores, a los que asesinan, quitan la vida, tal vez una pena de muerte? ¿Se te ha pasado por tu cabeza? Yo creo que hay que endurecer las penas, pero tengo dudas todavía. Yo diría que no resuelve. ¿Qué castigos? 30 años parece que no les basta, ¿no? Claro, hay que trabajar en todos los campos, ¿no? En la sanción, pero también en la rehabilitación, en la prevención. Resultados para eliminar el delito no dan, ¿no? Estados Unidos es un país donde aplican la pena de muerte. Escucho mucho decir que en China, por ejemplo, hay poca corrupción porque le cortan la mano al que es encontrado robando. Ese tipo de sanciones, que es cierto, ahí en China son muy duras. Y a lo mejor sí, aquí hay mucho relajamiento, ¿no? Las penas son muy, muy blandas. Endurecer las penas, yo digo, ¿no? Endurecer las penas. Hay que debatir si la castración química o la castración como sea es una salida. Pero sí endurecer las penas, que además la justicia funcione. Decíamos que otro de los hechos negativos del año es el tremendo retroceso de la administración de justicia, ¿no? Estos problemas de los magistrados enjuiciados, 3 magistrados, ¿no? La politización reconocida
de la justicia, el propio gobierno que dice que es el gran talón de Aquiles de Bolivia, es el sistema judicial en este momento, ¿no? Entonces, si no funciona la justicia, por más penas duras que hayan, tampoco vamos a avanzar en la reducción del delito, ¿no? Otro caso negativo que tiene mucho que ver son los ajustes de cuentas. También, que se lo vinculan muchos al tema del narcotráfico, ¿no? Sí. Sé que ha hecho un libro Roberto Méndez, que es un colega periodista de cubría policiales, donde hace un recuento de los casos de muertes por sicariato, ¿no? Y creo que él habla ya de alrededor de 28 casos este año, que han ido creciendo de 20 a 28, entre año y año, y los vincula muy claramente él a ciertos residuos de carteles o cárteles que hay acá, que hay quienes dicen que no los hay todavía, cárteles que han venido a instalarse. Claro, otros hablan de clanes. Parece, ¿no? Todo el mundo dice que sí hay, pero no quiero confirmar. El gobierno ha tratado siempre de decir que no lo hay, ¿no? Que lo que hay son clanes. Pero sí, el narcotráfico tiene sus tentáculos y llegan a Bolivia. Y los casos de sicariatos no es estigmatizar al extranjero, pero hay gente extranjera que ha caído muerta acá, que existe la sospecha de vinculación con el narcotráfico, obviamente, ¿no? Y el narcotráfico que sigue siendo una realidad creciente acá en Bolivia, en Santa Cruz en particular, sobre todo con los vínculos con Perú, digamos, ¿no? Y los ingresos de droga hasta por el lago Titicaca, digamos. Las famosas avionetas y todo aquello. Sí. Las avionetas que se hallan, que se incautan, no sé cuánto, igual creo que 15 han incautado este año, me parece, algo así. Daban el otro día la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico el dato. Entonces hay además esta zona en Perú, ¿no? Casi en la frontera con Bolivia. Sí, yo vi un especial de ustedes del Deber, que sacaron una separata en domingo, donde construyen, pequeñas pistas de aterrizaje. Y esto pues descompone, ¿no? Descompone, por más que digan, no, se matan entre ellos, descompone, ¿no? La sociedad, ¿no? Sí. No es nomás un problema de narcotraficantes que se maten entre ellos, al final se va tornando una sociedad violenta. Salpica, ¿no?, a la ciudadanía. Sí, se vuelve una ciudad sangrienta y esto nos afecta a todos, ¿no? Hace 15, 20, 30 años no había esto, ¿no? Era una ciudad. Es producto también del crecimiento de Santa Cruz, parece, ¿no? Es en la medida que Santa Cruz sea una ciudad de mayor población, por supuesto que van a aumentar los índices de violencia. Además, si no tenemos instituciones sólidas que controlen la seguridad, si no tenemos una policía fuerte, si no tenemos, en fin, instituciones, reitero, consolidadas, que no haya corrupción, va a seguir, la ciudad va a crecer, la desigualdad va a crecer, la pobreza también. Se dice que la pobreza es una de las principales causas también de la inseguridad, ¿no? La falta de oportunidades, la falta de empleo, el narcotráfico de por medio. En la medida que crezca esta ciudad y no se atiendan los requerimientos de todos por igual, o por lo menos los sectores más vulnerables se los atiendan con mayor atención, es posible que los índices de violencia crezcan. La gente que está, los niños en las calles, no aprenden cosas buenas, ¿no? Que están hasta las 2 de la mañana o 3 por ahí pidiendo limosna. Los niños de la calle están propensos a luego convertirse en potenciales delincuentes si no se los atiende bien, digamos, ¿no? No deberían estar a las 2 de la mañana en la calle, ¿no? Y esto es una ciudad con toda su complejidad, ¿no? Y es una ciudad de Santa Cruz muy complicada, con muchas necesidades. Por eso hay que mirarla, con los planes hay que mirarlos y ejecutarlos con mayor eficiencia, ¿no? Para nuestros amigos televidentes y radioescuchas, estamos revisando lo mejor del 2014. ¿Me acompañás a un brindis? Luego vamos a seguir tocando temas importantes. Muy bien, seguro. Nos vamos a la pausa. Salud, Tufi, por el 2015.